tener ya un abordaje pues más fino con el paciente. En relación a lo que es la amplitud, ¿no es cierto? No es lo mismo topar un pulso que lata fuerte a otro que no, casi ni se les sienta, que ustedes tengan que presionar ahí durísimo. Entonces, esto definitivamente va a ser una apreciación subjetiva porque depende. Para mí puede que esté bien, para otro examinador todavía que no esté entrenado puede que no pase nada o que esté alterado. Entonces, esto con el tiempo, con la práctica y el entrenamiento, pues va mejorando. Ejemplos de esto tenemos insuficiencia aórtica, la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Porque como el corazón tiene que vencer estas presiones, puede ser que la amplitud del pulso sea más fuerte, ¿no es cierto? Va más sangre por esas arterias. También se ven alteraciones en la misma relación a la que le dije con el hipertiroidismo. También en la anemia va a incrementar la amplitud porque necesitamos mayor volumen para suplir pues todos los órganos, ¿ya? Y también pues vemos ciertas alteraciones en lo que son valvulopatías a expensas de las estenosis sobre todo. ¿Cuáles pueden ser las características de la pared arterial? Pues vamos a ver la consistencia y si son regulares. Normalmente las arterias deberían ser elásticas, ¿no es cierto? Pero eso más se ve en los jóvenes y en los niños, y pues en los adultos mayores ya revisamos la aterosclerosis. Entonces, esto también hay que tomar mucho en cuenta a la hora de sentir el pulso. ¿Cómo se va a examinar? Pues como aquí se ve en la imagen, ¿no es cierto? Una palpación suave, siempre que sean todos los dedos diferentes al dedo pulgar, porque el dedo pulgar, como les había dicho, tiene pues su propio pulso. Por lo general se usan dos dedos o pueden ser los tres dedos y ver, o sea, y sentir sobre todo el pulso. El que más es común de examinar es, aquí está, miren lo que les había dicho, el pulso radial. Entonces, ¿en dónde podemos apreciar el pulso? ¿No es cierto? Lo más común, pues es en el radial, también podemos ver en el cuello, ¿no es cierto? Un pulso carotidio. En pacientes, por ejemplo, que tienen shock o que está ya comprometida la hemodinamia, podemos incluso empezar a ver el pulso ya en lo que es a nivel femoral y pues en relación a lo que serían temas más bien de patología circulatoria periférica, enfermedad vascular periférica, pues podemos ver los pulsos a lo que es popliteo, ¿no es cierto? En la parte posterior de la rodilla, miren aquí cómo está el examinador, también en la tibial posterior, pedio también en el pie. Entonces es muy importante saber en dónde pudiéramos pues examinar el pulso. Ahora bien, ¿qué es la tensión arterial? Esta es una consecuencia de la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Elevar la columna de mercurio. Entonces aquí adentro tenemos una presión, ¿no es cierto? Y esto es lo que justamente va a medir el esfingomanómetro, ¿ya? La presión que está dentro de estas arterias. La hipertensión arterial consiste en una de las enfermedades más prevalentes del mundo que tenemos hasta la actualidad y es en la que más énfasis se pone, así como ya les expliqué hace un ratito, con los objetivos de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es considerada como un factor de riesgo cardiovascular y es una causa frecuente, como ya habíamos revisado, de insuficiencia cardíaca y pues sus complicaciones como enfermedades renales, cerebrales y pues también oculares. Cerca de 1 de cada 3 adultos en los Estados Unidos tiene el diagnóstico de hipertensión. Muchos pacientes no lo saben porque la presión arterial alta por lo general no da señales de advertencia, sino hasta que ya se puede complicar con crisis hipertensivas, por ejemplo. Entonces, ¿quién estaría en riesgo de tener hipertensión? La edad, ¿no es cierto? Cada vez que las personas tienen pues más de edad, más enfermedades, va a tener más riesgo de presentarla. Según la etnia, se ha visto que es más común en pacientes adultos, bueno, aquí en afroamericanos, en el peso, pues definitivamente las personas con sobrepeso y también pues que tengan obesidad. En relación a lo que es el sexo, antes de los 55 años, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de desarrollar una presión arterial alta. Después de los 55 años, son las mujeres las más propensas
a desarrollar la presión alta en relación a los hombres. Un estilo de vida poco saludable, ciertos hábitos en el estilo de vida van a incrementar el riesgo de tener la presión alta, ¿no es cierto? Como por ejemplo el exceso de consumo de sal, también no consumir suficiente potasio, que es un poco más raro en la dieta, la falta de ejercicio, el alcoholismo y el tabaquismo. Y como ya habíamos visto, pues en todas casi las presentaciones, la historia familiar, los antecedentes familiares de hipertensión arterial van a incrementar el riesgo de desarrollar, ¿no es cierto? Antes se llamaba una prehipertensión. Entonces siempre es importante vigilar todos estos factores pues, de riesgo, y en lo que más debemos intervenir, ya que estamos hablando de prevención, es en el peso, ¿no es cierto? En evitar el sedentarismo y pues en estilos de vida, evitando que sean poco saludables. ¿Qué es lo que vamos a medir en lo que es la tensión arterial? Como habíamos visto en la primera presentación, en la insuficiencia cardíaca. Entonces, la tensión arterial, ¿no es cierto?, va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, es decir, esa presión que ejerce dentro de la pared de la arteria, mientras que el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son todos los componentes, ¿no es cierto?, que nos estarían avisando si la presión está bien, está mal o está alta. Entonces, si estuviera baja la presión en una hipotensión, por ejemplo, si un paciente tuvo una hemorragia, un accidente y sangró demasiado, ¿qué es lo que estaría alterado? Pues definitivamente el gasto cardíaco, porque debe estar disminuido. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que sea la tensión arterial también la que baje, ¿no? Puede estar con una tensión arterial media menor a 65 o presiones menores a 90-60. Entonces, por eso es importante conocer al menos estos tres factores que nos van a dar, pues, la principal respuesta del organismo ante cualquier evento. La tensión arterial definitivamente debería ser simétrico, es decir, que siempre nosotros deberíamos tomar la presión, por ejemplo, en un brazo y en el otro brazo para ver que sean iguales, porque es muy importante, ¿no es cierto?, si es que tenemos alteración. Lo normal sería que si ustedes toman la presión en el brazo derecho y luego en el izquierdo, hayan variables o diferenciables. Entonces, en la tensión arterial sistólica no debería variar más de 20 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y en la tensión arterial diastólica, 10. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes toman la presión en el brazo derecho y el paciente tiene 120-80. Luego van y le toman en el brazo izquierdo. Entonces, haciendo estas sumatorias, si teníamos en el derecho 120-80, ahora deberíamos tener como máximo 140-90. Y eso estaría pues dentro de estos rangos. Ahora, igual va a pasar en los miembros inferiores. Si tomamos en una pierna y en el brazo, pues esto tampoco debe alterarse más. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que, por ejemplo, sube, yo que sé, 30 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio, eso ya es pues bastante grave, ya que estamos pensando incluso en temas de coartación de aorta. ¿Qué quiere decir? Que la aorta, ¿no es cierto?, que es como una manguera que tiene todas sus capas, en una de esas se diseca y pues por ahí puede empezar a ingresar la sangre. Entonces arriba puede que esté bien, pero a la altura, ya dependiendo del daño de la aorta, que ya no llegue la misma cantidad de sangre pues hacia las piernas. Entonces, esto es lo que ya nos hace sospechar también en otros tipos pues, de enfermedades. ¿Cuándo va a subir la presión arterial? Y deberíamos tener pues muchísimo cuidado. Primerito, cuando el paciente llega apurado. Entonces llega que ya me atraso, que ni sé qué, que la consulta, que subió las gradas rapidísimo. Entonces, ¿qué se sugiere siempre en la técnica de la toma de la tensión arterial? Pues que el paciente descanse al menos 10 minutos, ya de ser posible, para que todo el organismo, ¿no es cierto?, esté en su estado basal y pues pueda ya tomarse una presión lo más real posible. También interviene el calor, ¿no es cierto?, porque la vasodilatación hace que pues cambien estos valores, las emociones también, el paciente que está preocupado, que está angustiado, que se rato sube corriendo o que tiene algún otro tipo de problemas, pues hará que la presión esté alta. También la posición, ¿no es cierto? Entonces el paciente siempre deberá estar sentado o también puede estar de cúbito supino.
pero no, por ejemplo, que esté ahí, llega al apuro parado y pone el brazo y tome la presión. Entonces, así no se debe tomar porque nos va a salir error. Y también en el edema, ¿no es cierto? Pacientes, como habíamos hablado antes, que tengan pues un problema renal, ¿no es cierto? Que estén con edema, que estén con anasarca. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que obviamente esta mayor cantidad de líquido en la piel, ¿no es cierto?, hace que se altere la toma de la presión y también nos dé valores falsos positivos, o sea, que nos saliera como una hipertensión arterial. ¿Qué puede hacer que en cambio baje la presión arterial? ¿No es cierto? Va a ser el frío porque hay una vasoconstricción, también el reposo, ¿no es cierto? Los pacientes que, por ejemplo, están encamados, que no se mueven, no tienen actividad, pues su presión estará bajita y también en las mañanas en relación a lo que es pues la temperatura sobre todo. ¿Cuáles van a ser los valores normales? Igual tenemos para los lactantes, los niños, luego los adolescentes y los adultos. Esta es la clasificación de la American Heart Association, en donde podemos ver todos los valores, ¿no? Entonces, miren cómo va a ser normal, lo que nos dice menos de 120/80. Hasta ahí debería ser, pues, perfecta la presión. Ya le llamamos presión alta, ¿no es cierto?, en riesgo, entre 120 a 129, la sistólica y una diastólica hasta 80. ¿No es cierto? Justo ahí, pero si ya empezamos a tener hipertensión, pues miren que ya va entre 130 a 139 y la diastólica entre 80 y 89. Luego tenemos un grado 2 de hipertensión que ya supera la presión sistólica 140 y la diastólica más de 90. Y si es que el paciente nos llega con una crisis hipertensiva, ya va a ser valores mayores a 180, 120. Entonces aquí ya se compromete la vida del paciente, entonces siempre debemos tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es muy importante para hacer el diagnóstico? Básicamente se deben tener algunas medidas de la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que no puede llegar el paciente, le tomamos la presión, está en 142/90 y le decimos, ya, está hipertenso, tómese todo este montón de pastillas. ¿Listo? Entonces siempre se debe tener cuidado, siempre estar revisando, tal vez hoy pasó eso, pues mañana vamos a volver a tomarle la presión, quizá unas 2 veces al día, y si pues alguna novedad tenemos, se hará un mapa definitivamente. Pero al contrario, si es que tiene ya una crisis hipertensiva establecida, pues ahí sí que ya se va con medicamentos definitivos, pues hasta poder ver, estudiar bien a este paciente. ¿Cuáles podrían ser algunos síntomas que nos van a sugerir que el paciente tiene hipertensión arterial? Básicamente es la cefalea, pero no es cualquier cefalea, no la que dice no me duele aquí al frente o me duele aquí a los laditos, no. La cefalea típica de la hipertensión arterial es de carácter occipital, ¿no? Porque justamente al haber más incremento en la presión, pues cuesta más que la sangre suba a lo que es la parte cefálica, la cabeza. Entonces ahí es cuando va a haber un variante de presión y justo duele en la parte occipital. Entonces eso deben tener pues muy en cuenta, y bueno, pues si el paciente se queja constantemente de cefaleas, pues no está de más investigar y tomar la presión. También acúfenos, ¿no? Ruidos en las orejitas, que están escuchando cosas que, bueno, no cosas, sino sonidos, los sonidos, por ejemplo, como el pitillo de un tren o un silbato o el agua del mar, pero todo el tiempo tienen una molesta sensación de ruido en los pacientes. También palpitaciones, ¿no? Entonces el paciente puede decir, ay, es que siento que me late mucho el corazón, entonces debemos poner atención a eso. Pueden tener vértigo, todo, sobre todo el vértigo, el acúfeno, la cefalea occipital, está en relación a este incremento de las presiones. Entonces, al ser nuestro cerebro tan sensible, si empiezan a variar las presiones, pues definitivamente el cerebro es tan inteligente que va a mandar alertas, ¿no? Va a decir, hey, algo está pasando. Entonces, justamente para la revisión, que también tenga alteración en la vista, ¿no es cierto? Visión borrosa, que esté decaído, se puede ver también debilidad muscular. Bueno, estos más bien son signos más un poquito inespecíficos, ¿no? Pero si ya se nos junta todo esto, pues siempre estar chequeando la presión arterial. Y acroparestesias, esto es mucho más raro, pero quiere decir que el paciente no siente, ¿no es cierto?, las partes acras o las partes distales de su cuerpo, por ejemplo, los dedos, dicen como que no siento bien y todo. ¿Por qué puede ser esto? Porque
Es tanta la presión, ¿no es cierto?, que no logra llegar hasta las últimas partes, pues, del cuerpo. Entonces, ¿qué condiciones debemos tener para medir correctamente lo que es la presión arterial? La persona debe estar cómoda, ¿no es cierto? Como les había dicho, sentado o si no acostado por al menos unos minutos. En esta guía nos recomienda 5 minutos y el brazo en el que se lleva a cabo la determinación hay que situarlo a la altura del corazón. Idealmente la presión se debe medir en los dos brazos y considerar la cifra más elevada como la válida y medirla durante las visitas sucesivas en el mismo brazo, que sería nuestro brazo del control. En el caso de personas que superen los 65 años, se deberá hacer una medición de bipedestación. Esto es justamente para ver si no existe algún tipo de ortostatismo, ¿no es cierto? Que el paciente está sentado, tiene una presión, se incorpora y tiene otra presión. Eso sobre todo, bueno, es para ver en muchas cosas, igual, todo es tema cardíaco, ¿no? También riesgo de que el paciente tenga un síncope, por ejemplo, y luego caídas. Además, la persona no debe, lo ideal sería esto, ¿no? Que no deba haber fumado, que no haya tomado café porque se puede estimular y tener más presión, ni tampoco que haya hecho ejercicio de impacto al menos los 30 últimos minutos. Se ha de utilizar el manguito, ¿no es cierto?, con la bolsa que se insufla de medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque también puede darse, y es común, sobre todo en las salas de emergencia, que llega el paciente, ¿no es cierto?, que está obeso, que tiene un brazo grande, que el manguito del esfingomanómetro ni siquiera se cierra y con eso tratan de tomar la presión. O tal vez a los adolescentes le quieren poner un pediátrico, entonces lo ideal siempre fijarse en el manguito, que sea de la medida adecuada para ese paciente. Además, la temperatura de la habitación, ¿no es cierto?, debe ser temperatura ambiente y también sugiere que no haya muchos ruidos ambientales porque las personas se pueden angustiar. Entonces, eso lo que hace es generar, ¿no es cierto?, catecolaminas y pues todo eso es un proceso en donde va a incrementarse la presión. Existen los ruidos de Cockcroft. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se insufla el manguito, entonces se aprieta y luego ya cuando se empieza a dejar que se libere el aire, pues ahí tendremos ya que escuchar. Entonces se escucha, tenemos 5 fases de estos ruidos, entonces el que siempre se utiliza es el sonido más alto, ¿no es cierto?, para decir, esta es la sistólica, los primeros ruidos, y de los últimos ruidos es la presión diastólica. Aquí pues podemos ver ciertos cambios de lo que es mujeres embarazadas, de niños, que a veces no se les escucha, pero así sería la regla, ¿no? Entonces, si no escuchamos el primer ruido y el último ruido, pues podemos escuchar al segundo, pero es el ruido más fuerte que se puede escuchar. Se deben efectuar 2 mecanismos y extraer la media de los valores. Entonces es lo que se había sugerido. Lo ideal sería tomar en los 2 brazos y sacar una media. Es justamente para ver si no existen diferencias, ¿no es cierto? Si no superan los 20 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y los 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica. Ya, porque si no, si hay algún tipo de discrepancia, pues deberemos tomar otra vez la presión o si no, hacer más estudios. En casos de que ocurran arritmias cardíacas, se deberán hacer como mínimo 3 mediciones, ¿no? Porque no va a ser igual, es lo mismo que ustedes, bueno, ya habrán visto en las arritmias cuando ustedes van a determinar el pulso. Entonces ahí siempre se hace central con el estetoscopio, uno se pone en el corazón y ustedes están escuchando por 1 minuto, ¿ya? Porque si no, no va a servirnos, nos puede dar valores incorrectos. ¿Cuál va a ser la técnica? Pues es lo que les he dicho, ¿no es cierto? Se insufla el manguito, lo que nos dice la literatura es que hasta cuánto nosotros vamos a insuflar. A unos insuflarán 180, otros 200, otros 300 y el pobre paciente está ahí ya adolorido del brazo, ¿no es cierto? Porque obviamente esto es un proceso incómodo. ¿Cómo sabemos hasta cuánto vamos a insuflar? Pues básicamente lo que nos recomienda es que se debe palpar el pulso, por eso era importante que sepamos cómo se ve el pulso y subir, o sea, vamos, ¿no es cierto? Colocamos el manguito y tocamos el pulso y empezamos a insuflar.
Una vez que estemos ya en el valor, ¿no es cierto? El valor correcto en el que sabemos que ya hasta ahí debemos insuflar, es cuando ya dejamos de sentir el pulso radial, ¿no? Entonces, la literatura indica que uno, pues ahí ya sabe. Entonces, si ustedes están inflando y, por ejemplo, en 160 ya no sienten el pulso radial, deberían nuevamente desinflar el manguito y subirle hasta 180, porque sugieren que se debe subir 20 milímetros de mercurio por sobre la desaparición del pulso radial. Entonces, así es como se debería hacer. Igual el brazo, ¿no? Como ven aquí en la imagen, aquí, bueno, está la persona y el brazo siempre tiene que estar relevado. Yo he visto que a veces cogen y les toman el brazo así, todo va abajo o muy arriba, o sea, no tiene que estar a la altura del corazón para que justamente se equiparen pues las presiones y luego no nos vayan a dar valores alterados. Miren aquí cómo está la persona, ¿no es cierto? Sentada, con su esfingomanómetro, miren, a la altura del corazón, ya entonces el manguito siempre debe estar así. Algo que es importante es que cómo coloco luego el manguito podría estar a 1 o 2 centímetros sobre el pliegue del codo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este pliegue, ¿no es cierto? O sea, aquí estamos el pliegue, acá está el manguito. Aquí debe darnos el suficiente espacio para colocar nuestro fonendoscopio. Jamás el fonendoscopio va a ir debajo del manguito, ¿no? Existen muchos errores en la técnica que luego todo pues empieza a afectarse. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos, ¿no es cierto?, nuestro fonendoscopio, la campana aquí dentro del brazalete, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el brazalete empieza a insuflarse y no va a permitir, primero, el espacio que ocupa, ¿no es cierto? Y segundo, pues nos va a dar definitivamente ya muchas alteraciones en la presión. Entonces, aquí, como les digo, 2 centímetros o 1 centímetro fuera de este pliegue y aquí vamos a colocar nuestro fonendoscopio para poder escuchar, como les dije, los sonidos, ¿no? El sonido, el primer sonido más fuerte, que sería para la presión arterial sistólica, y al último el sonido, pues ya el más débil para la diastólica. Ustedes ven cómo está el paciente, pues siempre con la ropa que sea ligera. Miren, bueno, en este caso el paciente tiene una camiseta, entonces es más fácil. Es mejor, ¿no es cierto? Si ustedes ven que el paciente tiene un saco, subir la manga y ver que no quede apretado, porque si no nos queda un efecto de torniquete y la misma cosa, nos va a salir alta la presión. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirarnos, ¿cierto? Si ya vemos que subimos la prenda de vestir, en este caso la manga del saco, y aquí se nos queda todo ajustado e incluso el brazo se pone rojo, es mejor solicitarle al paciente, pues que saque su prenda de vestir. Igual miren cómo está el otro brazo, ¿no? Entonces el brazo está relajado, miren, está quieto el paciente, está bien sentado, no ha cruzado las piernas, o sea, no hace maniobras de valsalva, ¿no? El paciente ahí de lo más relajado. Entonces, esto es cómo se debería tener las recomendaciones para tomar la presión, ¿no? Entonces, es como lo que les decía, no que llegue el paciente al apuro, con cosas apretadas, le pongo encima del saco, le tomo la presión. Se ha visto que se puede tomar la presión encima de prendas de vestir que sean sumamente delgadas, por ejemplo, una camisa, algo, pero de lo ideal, el gol estándar es que no tenga pues ningún tipo de torniquete para poderle tomar la presión, si no nos va a salir pues todo mal, ni torniquete, ni ropa, ni nada. Entonces, mientras mejor esté la técnica, pues más certera va a ser nuestro diagnóstico, ¿no? Y las presiones que estamos dando. Entonces, por eso es muy importante no tomar esto a la ligera, porque puede llegar el paciente apuradísimo, le tomamos la presión, nos sale que está en 150/92 y ya no, hay que darle pastillas, le dan la pastilla, luego el paciente se cae, porque está muy baja la presión. Entonces, se debe tener muchísimo cuidado. Ahora bien, como estamos hablando en este módulo de prevención, ¿cómo vamos a prevenir la presión arterial alta? Primerito, una dieta saludable. Lo que más nos recomiendan es limitar el consumo de sodio en los alimentos. Es importante comer alimentos que sean también bajos en grasa, así como frutas, verduras, granos enteros, ¿no es cierto? También tenemos los frutos secos que son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer en relación a la restricción de la sal?
Esto quiero que les quede bien claro. Esta restricción de la sal está dada solo para adultos jóvenes. En los adultos mayores existen muchos cambios en relación a lo que es la vasopresina y luego hay muchas afectaciones. Entonces, esto, como les digo, solo para los adultos jóvenes. Entonces, ¿qué se debe hacer? El consumo, ¿no es cierto?, debería ser entre 5 a 6 gramos de sal al día. Esta sería una medida recomendada. No sé si ustedes han visto estos sobrecitos, ¿no es cierto?, que se dan en los restaurantes. Eso tiene alrededor de 4 gramos. Entonces, más o menos un sobrecito así es lo que el paciente debería usar en todo el día para sus alimentos, tanto en el desayuno, almuerzo y sus entrecomidas. ¿Ya? Y esto pues ya se debería también tomar en cuenta al iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si existiera una cultura más preventiva, como ya vimos hace un ratito, las personas ni necesitarían tantos medicamentos para la presión. Existen obviamente sus excepciones de hipertensiones arteriales de difícil manejo que necesitan 3, 4 antihipertensivos a la vez. Pero el mensaje es este: paciente adulto joven que tenga presión alta, pues empezamos con alimentos saludables y la restricción de la sal, ¿ya? Esto es súper común, es la dieta DASH, es la más recomendada, están todas las guías, que en español son enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Entonces aquí podemos ver todos los grupos de alimentos que nos sugieren. Entonces miren, por ejemplo, nos dicen lo que son vegetales, pues, entre 4 a 5 porciones, lo que son frutas igual 4 o 5 porciones, lácteos no se deberían superar 2 a 3 porciones, por ejemplo. Dulces nos dice menos de 5 porciones a la semana. En lo que es carne, pollo, pescado, menos de 6, porque sobre todo el pescado puede que tenga un poco más de sal, dependiendo de los peces que se vayan a consumir, y pues también las nueces, semillas, legumbres deberían tener porción. Y todo esto obviamente acompañado del ejercicio. Entonces esta es la famosa dieta DASH. Ahora, ¿qué vamos a hacer en relación a la dieta con el consumo del café? Se ha comprobado que el café, no sé, al menos si es que es cargado, pues va a subir 14 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Consecuentemente, la medida de la presión arterial debe ser realizada tras un periodo de abstinencia de café de al menos 12 horas, pues en caso contrario se van a alterar estas cifras y vamos a pensar o a inducir a que el paciente tiene pues la presión elevada. El consumo diario de 2 a 4 tazas de café conduce al fenómeno de tolerancia, que determina que los efectos hipertensivos sean despreciables, tanto en normotensos como en hipertensos, ¿ya? Y puesto que estas variaciones de presión arterial inducida por el café se observan principalmente en individuos que no lo beben de manera habitual y mayores de 60 años, ¿no? Porque es justamente este efecto, pues, de tolerancia. Entonces, más bien, si justo alguien fue, le brindó un café y va a tomar la presión, le sale alta. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta todas estas variantes antes de dar pues ya un diagnóstico definitivo. Además, ¿qué vamos a hacer para prevenir la presión arterial alta? Pues hacer ejercicio regularmente. El ejercicio va a ayudar a mantener primero el peso saludable, baja la presión arterial, sobre todo el ejercicio aeróbico como caminar a paso rápido. En todo caso, cualquier actividad física en la que el corazón incremente su frecuencia cardíaca y se respira más oxígeno de lo habitual, va a ayudar. Yo les digo mucho a mis pacientes, si usted sale a hacer ejercicio, por ejemplo, a caminar, al menos que le caiga una gota de sudor. ¿Por qué? Porque muchas veces la consejería, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a hacer consejería en el ejercicio, le dicen, no, si yo fui, yo camino bastante, yo subo al campo, o yo paso en la ciudad caminando por mi trabajo, yo qué sé, yo entrego cosas. No, eso no se ha visto que funcione, ¿ya? Entonces, eso no es ejercicio, eso es parte de, pues, la actividad de la persona, el día a día. Se ha visto que la persona tiene que cambiarse su ropa, ¿no es cierto? Al menos cambiarse los zapatos que sean deportivos, que estén cómodos y empezar a hacer ejercicio porque existen mecanismos totalmente diferentes. Entonces, cuando el cuerpo ya sabe que va a hacer ejercicio en esa hora de prescripción de este, pues ahí recién el cuerpo activa
mecanismos y que ayuda y mejora la calidad de vida de la persona. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, pues, educar a la población. Tener un peso saludable. Definitivamente esto va a ayudar a controlar la presión arterial y reducir el riesgo de otros problemas de salud, como ya habíamos visto, en relación a lo que es la aterosclerosis, la formación de las placas, ¿no es cierto?, en las arterias. Y también, pues, limitar el alcohol. Por dos caminos. Primero, porque aumenta la presión arterial y segundo, porque pues también engorda, ¿no? Entonces sube de peso con exceso de calorías en la dieta, calorías innecesarias. Otras formas de prevenir va a ser no fumar, porque justamente pues el cigarrillo con todos sus componentes genera radicales libres que van a dañar el endotelio y ya vimos, ¿no es cierto?, todas las fases de lo que es la formación de la placa en la aterosclerosis. Y también se recomienda ahora, con tanto estrés que se vive, pues aprender a relajarse, a tratar de manejar el estrés. También esto mejora lo que es la salud emocional, física y disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque está en relación a las catecolaminas, ¿no es cierto? Entonces uno se preocupa, está tenso, está muy estresado y eso qué va a hacer que estas catecolaminas pues se disparen y después hay más frecuencia cardíaca, más resistencia en las arterias, entonces por eso es mejor tratar dentro de lo que se pueda, de lo posible, de mantenerse tranquilo, sereno y bueno, si es que se pudiera pues meditar. Aquí podemos ver todo lo que son las recomendaciones en las modificaciones del estilo de vida para la prevención y el control de la hipertensión arterial. Entonces, primerito, a bajar de peso, ¿no? En los adultos jóvenes es diferente el índice de masa corporal, por eso nos recomienda aquí incluso menor a 27 para evitar ya lo que es el sobrepeso. Limitar el consumo de alcohol, ¿no es cierto? Nos indica, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Incluso es como un factor cardioprotector, ¿no es cierto? Lo que es el vino tinto. Entonces aquí se puede consumir por onzas en los hombres y también pues en las mujeres. Aquí nos sugiere que, por ejemplo, bueno, son equivalentes 720 ml de cerveza en un día, que nos daría igual a 300 ml de vino al día. Pero 300 ml ya supera una copa, ¿no? Y depende de la copa. Así que lo que más se ve son onzas. Podrá ser son entre 2 a 4 onzas de vino al día. Aumentar la actividad física aeróbica se recomienda entre 35 a 45 minutos de 5. Lo ideal sería los 7 días de la semana, ¿no? Pero si al menos se puede hacer 5, está perfecto. Reducir el consumo de sal, que es lo que habíamos visto, que son 2.4 gramos de sodio o 6 gramos pues, de cloruro de sodio, dependiendo. Aquí también es algo importante porque se debe quitar el hábito del salero en la casa, ¿no? Entonces, si queremos prevenir, los saleros afuera de la mesa, ¿ya? Entonces, solo la sal está implicada en lo que es la preparación de los alimentos y nada más extra. Entonces, en las personas con hipertensión le quitamos para empezar la sal de la mesa. Segundo, si a la persona le cuesta más dejar este hábito, lo que se puede hacer es sustitutos de la sal, ¿no es cierto? Hay sal de especias, como de orégano, hay sal hiposódica, o sea, que tiene menos porcentaje de sal en su concentración, y también existe sal de ajo. Entonces existen algunas formas, si es que la persona pues le genera, por ejemplo, más de estrés, dejar el salero, pero por el bien de la salud de las personas lo deberían hacer. Mantener el consumo adecuado igual de calcio y magnesio, eso también les he puesto y les recalco, que no todas las vitaminas que nos venden, que nos ofrecen, deberíamos consumir. ¿Por qué? Porque vean que también hay implicaciones, porque todas estas sustancias van a tener que entrar en nuestro organismo, están en exceso, si no le sirven al cuerpo le van a hacer daño, ¿ya? Mantener un consumo adecuado igual de potasio en la dieta, dejar de fumar, reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. No estamos satanizando a la alimentación, decir, uy, esto es malo, no vamos a volver a comer, porque todo se podría consumir siempre y cuando mantengamos alimentaciones equilibradas, que es lo más importante. Miren aquí entonces, esta es igual otra tabla en donde nos indica las intervenciones en la atención primaria que han generado efecto en la tensión arterial.
Pero esto es en relación a los niños, o sea, empieza desde la lactancia materna. Entonces dice, promocionar la lactancia materna definitivamente se ve que tiene una modesta disminución, pero significativa de la tensión arterial. Y pueden ver que es recomendación A, ¿no es cierto? Entonces, tanto hasta para mantener una presión arterial adecuada, se debería promocionar la lactancia materna. También reducir el peso en los niños. ¿Por qué? Porque todo es un hábito, ¿no es cierto? Cuando la persona ya, bueno, nace, lactantes, niños, escolar, entonces todo depende de los hábitos que uno logre tener en lo que es la niñez. Yo he escuchado, por ejemplo, muchos padres de familia que dicen, yo no le doy gaseosas a mis hijos, solo toman agua o no tienen mucha comida chatarra en la alacena, que sería lo ideal, pero también, obviamente, ese es que se puede por ahí, hay un evento, si quieren darle un gusto, o yo que sé, algo, un hot dog con unas papas fritas, pues como les digo, tampoco hay que satanizar, o sea, está bien, pero lo que no debe ocurrir es que todos los días ese niño ingiera comida chatarra. ¿Por qué? Porque le estamos acelerando el riesgo de que le dé problemas en su corazón. Entonces, igual promocionar el ejercicio físico, que los niños no estén tan sedentarios, ahora pues con la pandemia tendremos que ver luego qué nos dicen los estudios, pero tratar de promover la actividad física, ¿no es cierto? Que no estén solo en los juegos de video, bueno, ahora por las clases las computadoras, pero siempre promover que hagan algo de actividad física. Igual, miren, reducir la sal de la dieta y todos aquellos suplementos eh, que no sean necesarios, ¿ya? Porque no se han visto que se pueda hacer recomendaciones. Entonces, solamente aquellos niños que necesiten, pues se brindarán estos suplementos. Caso contrario, es siempre lo mejor y la mejor recomendación, evitar la automedicación. ¿No? No importa que aunque sea solo sean vitaminas, no, siempre se debe preguntar a los médicos por qué darle, cuándo darle, incluso cuándo podrían ser perjudiciales para la salud. Otro de los temas importantísimos, ¿no es cierto?, aparte de la presión alta, va a ser los trastornos de los lípidos, las hiperlipemias. Entonces aquí están, pues igual las guías, ¿no es cierto?, de las sociedades americanas, europeas del manejo de las dislipidemias, en donde nos indican, el tratamiento de la dislipidemia no debe considerarse como algo aislado, sino que debe ser abordado dentro de un plan de prevención integral de enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que no debemos esperar a que nuestro paciente, ¿no es cierto?, tenga alterado el colesterol, los triglicéridos del LDL, sino que ya vemos un paciente que tiene la presión alta, entonces mucho ojo, paciente con presión alta, obeso, que fume, que tome, que tenga trastornos de los lípidos, ya, ¿no es cierto? Y aunque no tenga el trastorno, nosotros ya deberíamos darle la prevención integral, ¿no es cierto? Calculando los riesgos, a ver si este paciente pues ya necesita algún tipo de protección adicional. Para el cálculo del riesgo cardiovascular se recomienda la escala de SCORE como herramienta básica. Ya la vamos a ver más adelantito. Afianzamos los objetivos terapéuticos estrictos, ¿no es cierto? Ya no van a ser una opción para aquellos pacientes de riesgo muy alto. Entonces, en el paciente que tenga un riesgo cardiovascular muy alto, por ejemplo, afuera del salero, empezamos ejercicio, empezamos cardioprotección. Ya como no es una opción de decirle, a ver, empecemos sacando la sal, no, señora, afuera la sal, por ejemplo. Y terapias no farmacológicas, entonces haciendo mucho hincapié en lo que es alimentación y ejercicio, no solamente para reducir el riesgo total, sino en el tratamiento específico también de los trastornos de los lípidos. Fármacos hipolipemiantes, hacemos pues énfasis en lo que son las estatinas para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y poco escaso énfasis en otros como fibratos, ácidos nicotínicos o ezetimibe. Entonces siempre se deben tener en cuenta todo este tratamiento en situaciones clínicas especiales. Es decir, que vamos también a individualizar si tiene un problema renal, si tiene mialgias o alguna cosa, pues a ver cuál será la mejor estatina o fármaco hipolipemiante, o si es que es solo problema de triglicéridos o solo de colesterol, que es lo que deberíamos pues utilizar. Este es el riesgo score. ¿Ya? Entonces, aquí miren todas las variables que se van juntando y los colores, que así es mucho más, pues, didáctico. Primero, miren qué tenemos. Aquí el grupo mujeres, acá grupo hombres. Entonces, aquí primero vamos a ver las presiones. Miren,
lo que se ve siempre es la presión sistólica. Entonces, miren, aquí vamos a tener una mujer, vamos a poner un ejemplo de 55 años, entonces estamos aquí, ¿no? La mujer fuma, entonces nos vamos a este bloque, mujer de 55 años que fuma y que nos sale una presión de 160, ¿ya? Muy bien, entonces igual nos mantenemos aquí en este bloque. Luego, ¿qué más vamos a ver? Pues los niveles del colesterol. Acá podemos ver al pie de esta escala los valores. Miren, entonces si tiene entre 150 le ponemos hasta 5. Si está en 200 diría 6, así. Vean cómo va subiendo. Entonces, en esta persona vamos a ver que tiene el colesterol alto, por ejemplo, en 250. Eso nos daría una escala 7. Entonces estamos por aquí, miren, a 160, es fumadora, tiene el colesterol alto y si la presión también está alta. ¿Qué nos da esto? Entonces estamos aquí en un riesgo 3, ¿no es cierto? Eso es un riesgo ya moderado del paciente. Entonces aquí ya deberíamos hacer muchísima intervención. Más aún, miren, si es adulta mayor, tiene ese colesterol tan alto, además fuma, ¿ya? Y la presión además está alta. Entonces aquí es donde nosotros podemos ir estratificando los riesgos, es decir, no, paciente con riesgo alto, riesgo intermedio o ningún riesgo. Igual, esto es lo que vamos a empezar a ver en lo que son las estrategias para intervenir dependiendo del riesgo cardiovascular total y también pues los niveles del LDL, que como yo les había dicho ya anteriormente, este es el más importante y el que debemos pues bajar. Aquí, como ustedes pueden ver, niveles de LDL, dependiendo del grupo de corte, van a ser entre menos de 70, 70 a 100, o acá miren cómo tiene estos otros valores. Entonces, y van a ver que miren en todos, casi en todos tenemos intervención del estilo de vida, absolutamente en todos, ¿no? Entonces es muy, muy importante el estilo de vida y pues luego ya ver el medicamento que sea el ideal para el paciente. Tenemos recomendaciones según situaciones especiales, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos dicen en los adultos mayores, en pacientes que tengan diabetes, qué cosa es lo que vamos a hacer. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, dice, a ver, en los adultos mayores, el tratamiento con las estatinas está recomendado para los pacientes adultos mayores que tengan establecido un riesgo cardiovascular, ¿no es cierto?, en la misma forma que fuera un joven. ¿Ya? Entonces, esto es una recomendación 1B. De ahí, dependiendo del paciente, si es que ya no es tan funcional, si es que está dependiente, si está ahí encamado, que tiene muchas enfermedades, que todo el mundo tiene que cuidarle, pues ahí ya deberemos hacer otras valoraciones. Ahora, que nos dice igual en lo que son pues recomendaciones especiales de la diabetes, ¿no es cierto? Aquí también nos hablan pacientes de diabetes tipo 1, tipo 2 y si se van sumando otras enfermedades, ¿no? Si en la diabetes tipo 1 dice si el paciente ya tiene microalbuminuria, enfermedad renal, entonces se debería al menos disminuir el LDL en un 30% con las estatinas que son pues la primera opción. Si no, se podrán ir combinando pues otros medicamentos, ¿ya? Igual hay cada recomendación específica, pues dependiendo de cada patología. Pero sin duda alguna, llevar una dieta saludable es lo mejor para el corazón. Desde un punto de vista dietético, la mejor forma de reducir el colesterol es disminuyendo la ingesta de grasas saturadas y las grasas trans. Para la AJA, pues ellos recomiendan limitar las grasas saturadas a menos del 6% de las calorías diarias y minimizar la cantidad de grasas trans que se ingiere. Aumentar también la actividad física. Un estilo de vida sedentario va a reducir el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, el colesterol protector. Esto significa que hay menos colesterol bueno, ¿no es cierto? Justamente para eliminar el colesterol malo, el LDL de las arterias. Y mientras más LDL haya, pues más placa se forma y el paciente va a tener muchos más problemas. La actividad física sin duda también es importante. Al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana puede resultar suficiente para disminuir tanto colesterol
como la hipertensión arterial. Y hay muchas opciones: caminar a paso ligero, nadar, puede ir en bicicleta, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos dice incluso arreglar el patio, es decir, actividades aeróbicas, ¿no? Pero siempre, como les había dicho, con la actividad planificada, con su ropa adecuada. Dejar de fumar, definitivamente, pues tanto fumar cigarrillos, ¿no es cierto?, normal, y el electrónico va a reducir el colesterol HDL. Cuando una persona con niveles de colesterol no saludable también fuma, pues obviamente el riesgo va a aumentar, o como vimos en el riesgo score. Fumar va a agravar el riesgo que suponen otros factores para las enfermedades cardíacas, como hipertensión y diabetes. Bajar el colesterol LDL y aumentar los niveles de HDL. Esto es justo lo que se pretende cuando el paciente deja de fumar. Y también, pues, el hecho de dejar de fumar va a proteger a las arterias porque ya no están los radicales libres que van y dañan el endotelio. Hay que también evitar a toda costa, evitar ser fumador pasivo, porque recuerden, ya revisamos anteriormente, el ser fumador pasivo también incrementa los riesgos de eventos, pues, cardiovasculares. A perder peso. El sobrepeso y también la obesidad pueden incrementar el colesterol LDL y reducir el HDL. Pero una pérdida de peso de tan solo un 5% y un 10% ya pueden ayudar a mejorar los números del colesterol. Entonces siempre es súper interesante y muy, muy saludable empezar con la educación, como les dije hace un ratito, desde los niños, ¿no es cierto?, de los más chiquitos de la casa, para que no se generen estos hábitos alimenticios que no son adecuados y luego pues existan más problemas. Ahora bien, aquí les he puesto esta tabla para que ustedes conozcan todos los fármacos que son hipolipemiantes. Pues tenemos, miren, las estatinas, todas las que existen y las dosis que se deberían dar, los fibratos, las resinas y bueno, estos otros que ya casi no están ni recomendados. ¿Cuáles van a ser los efectos de las estatinas? Entonces, ¿cuáles sean? Esto es una comparación, como ustedes pueden ver, entre todas las estatinas y decimos, bueno, y ahora, ¿cuál será que vamos a utilizar, no? Entonces, miren, lo que nos interesa, que es la disminución del LDL, se baja entre un 50, ¿no es cierto?, a un 52%, a una dosis de 80 de simvastatina o su equivalente 40 de atorvastatina, y la rosuvastatina 10, que es lo que pues tenemos aquí en el país. También algo que se puede ver que son bastante buenos, bajando hasta un 55%, sería la rosuvastatina en 20 miligramos. Lastimosamente, pues estas también son caras y también hay que ver, ¿no es cierto?, la situación económica del país y del paciente. Pero esto era básicamente para que ustedes vean que tenemos opciones, ¿no es cierto?, entre simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Otros hipolipemiantes, miren aquí cómo podemos ver cómo los otros pueden bajar también los porcentajes. Miren, en el LDL baja 18% el ezetimibe, sube un 3% el colesterol bueno y baja los triglicéridos en 5%. Los fibratos, miren, suben el HDL en 20%, bajan el LDL y también bajan los triglicéridos al 50%. Por eso es que los fibratos son los que se prefieren en casos de hipertrigliceridemia. Niacina pues también no hay. Aquí miren esto también que es del omega 3, baja el LDL en 10%, suben 8% el colesterol bueno y también nos baja los triglicéridos. Por eso es que también se podrían consumir, ¿no es cierto?, suplementos que sí se venden en el mercado de omega 3, 6, 9. ¿Ya? Y también pues esto se encuentra en ciertos alimentos como grasas buenas del aguacate, las almendras, los frutos secos, en el pescado. Entonces se puede también complementar de esa manera parte de tratamiento establecido ya de manera farmacológica. Pero ojo, siempre debemos tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Ya que estamos hablando de prevención, pues no vamos a hacer que a nuestro paciente se le baje el colesterol, el triglicérido esté perfecto y luego pues hacemos algún tipo de interacción con otras pastillas que está tomando. Entonces, ¿qué se debe tener? Pues muy en cuenta. Van a ser ciertos antibióticos como la citromicina, la claritromicina, bueno, son macrólidos, la digoxina, antifúngicos, ¿no? Entonces, preguntar al paciente, ¿no? ¿Usted está tomando algún otro tipo de cosa? ¿Tiene tratamiento para los hongos? Le dicen sí, ¿no? ¿Tomará algún otro tipo de medicamento como el sildenafil o está anticoagulado con warfarina? Entonces, estos son una tabla de alerta, pues porque si nosotros juntamos lo que son los
hipolipemiantes, sobre todo estatinas, con estos medicamentos que están en la tabla, vamos a hacer que el paciente tenga dolor, miopatía, sobre todo a expensas de miembros inferiores, y rabdomiolisis, que quiere decir rotura del músculo. Entonces, y se rompen las células, se va rompiendo, se va liberando potasio y eso también genera más dolor. Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de efecto secundario, que es el principal de las estatinas. A ver, a continuación vamos a ver este video de la AJA, en donde nos hace recomendaciones puntuales para, para lo que es la prevención de las dislipidemias. If you've been told that you have high cholesterol, you're not alone. It's something that affects millions of Americans. There are many different risk factors that contribute to high cholesterol. Some of them you can't control, and others you can control. The American Heart Association recommends that you start with these 4 key lifestyle changes. 1. Eat a heart-healthy diet. Simply put, trim the fat. One of the best ways to lower your cholesterol is to reduce saturated fats. Try to limit things like red meats, fried foods, and full-fat dairy products, and load up on things like fruits and vegetables, poultry and fish, and foods that are high in fiber. 2. Get moving. Physical activity is a great way to increase your HDL, the good stuff, which helps to decrease your LDL, the bad stuff. Whether you're walking your dog, riding your bike, or swimming, getting aerobic exercise on a regular basis is a great way to keep your cholesterol in check. 3. Lose weight. Being overweight or obese tends to raise your LDL and lower your HDL. Just by losing 10% of your body weight, you can dramatically reduce your risk for high cholesterol. 4. If you're a smoker, stop smoking. If you have high cholesterol and you smoke, you're at an even higher risk for heart disease than non-smokers. Kicking the habit will not only improve your cholesterol, but it will reduce your risk for many other dangerous diseases. Unfortunately, there are some people who can't control their cholesterol just by making healthy lifestyle changes. There are a variety of reasons why, and among them is something known as familial hypercholesterolemia, or FH. FH is a genetic, inherited disease that results in increased levels of LDL. That's why it's a good idea to know about your family's cholesterol history. There's great news for people who can't control their cholesterol through lifestyle changes alone. Cholesterol-lowering drugs have been proven to be safe and effective in controlling cholesterol. If you need cholesterol medication, your healthcare provider can design a treatment plan that's right for you. By taking control of your cholesterol, you'll improve your long-term cardiovascular well-being, which will help you live a longer, healthier life. Taking the next step in managing your health is as easy as CCC. Check, change, and control your cholesterol. Get started now by visiting heart.org/cholesterol. A ver, entonces vamos a compartir. Ya. Vamos a continuar con lo que es el tabaquismo, ¿no es cierto? Otro de los factores de riesgo. El tabaquismo y la enfermedad cardiovascular. El tabaquismo va a ser una causa, ¿no es cierto?, principal dentro de todas las causas de enfermedades cardiovasculares y causa una de cada 3 muertes por este tipo de enfermedad. Entonces es bien importante evitar el tabaco.
aumenta, ¿no es cierto?, los triglicéridos, como habíamos dicho, sobre todo dejar de fumar, va a incrementar el colesterol bueno, que es el HDL, deja de dañar las células, ¿no es cierto?, que es justamente el endotelio que recubre los vasos sanguíneos, incrementa lo que es la disminución de estos componentes de la placa, ¿no es cierto? La grasa, el colesterol, el calcio, otras sustancias, entonces hace que todos estos mecanismos se vayan cuando ya deja el paciente de fumar, y también obviamente se deja de engrosar la íntima, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, la anterior vez, y la estrechez de los vasitos sanguíneos. Aquí está lo que les menciono en relación a los fumadores pasivos, ¿no es cierto? Causa casi 34,000 muertes prematuras por cardiopatías coronarias cada año en los Estados Unidos en relación a lo que es paciente no fumador. Si es que la persona, ¿no es cierto?, es un fumador pasivo en casa o en el trabajo, aumenta su riesgo de enfermedad cardíaca en un 25 a un 30% y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares entre un 20 a un 30%. Y cada año puede causar más de 8,000 muertes por accidentes cerebrovasculares. Entonces es súper importante, ¿no es cierto?, no ser fumadores pasivos. En relación a lo que es la diabetes y la enfermedad cardiovascular, sabemos que la diabetes mellitus se contempla como un grupo de enfermedades metabólicas que está caracterizadas por hiperglucemia resultante del déficit en la secreción de insulina, ¿no es cierto? O bueno, en acción de insulina o en ambos, ya dependiendo del tipo de diabetes. La hiperglucemia crónica se asocia con una alta incidencia de complicaciones micro y macrovasculares, que va a afectar a los riñones, a los ojos, a los nervios, a las coronarias, la circulación cerebral, las arterias periféricas, por lo que debemos considerar a la diabetes mellitus al mismo tiempo como una enfermedad endocrinometabólica y vascular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje? Que la diabetes no está aislada, no está sola, que si un paciente tiene diabetes, entonces siempre debemos estar previniendo, viendo, ¿no es cierto?, al menos la guía aquí en el país, el Ministerio de Salud nos dice al menos una revisión con el oftalmólogo, ¿ya? Para que ver un fondo de ojo, a ver si tiene algún tipo de retinopatía, igual hacer controles con el nefrólogo, ¿no es cierto?, según, bueno, algunos grados y recomendaciones. Entonces, no dejar, ya solo tiene diabetes, no pasa nada. No, entonces lo que se debe hacer es, tiene diabetes, y ¿qué vamos a hacer? Pues prevenir, ¿no es cierto? Ver todo el resto de cosas. A ver, esta persona con diabetes está con sobrepeso, aparte fuma y además no hace ejercicio, entonces vamos a intervenir en todas estas aristas para mejorar la calidad de vida del paciente. En los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, es muy frecuente la presencia de manera secuencial o simultánea, como les había dicho, de otros factores de riesgo, ¿no es cierto? La obesidad, que va a estar de predominio central, la hipertensión arterial, que todo esto va a hacer que tenga el paciente un estado procoagulante, ¿no es cierto? Que ya con este par de factores, el paciente, aparte de que tenga una dislipidemia, ya va a tener tendencia a formar coágulos. ¿Y qué va a pasar? Que luego le va a dar un evento cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, o le puede dar una tromboembolia pulmonar, bueno, cualquier cosa. Entonces, bien pendientes de un manejo integral y de educación integral al paciente. Ya, entonces todos estos van a llevar a lo que es un síndrome metabólico que va a acelerar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por eso es súper importante estar viendo todos los factores asociados. Aquí algo que me pareció súper interesante para poder contarles, ya en 1998, en este estudio finlandés de Hafner, nos indica que la enfermedad cardiovascular es responsable de hasta un 75% de las muertes en las personas que tienen diabetes. Y esta ha sido considerada como un equivalente de riesgo coronario por muchas sociedades cardiovasculares a nivel mundial, sobre todo, bueno, en Finlandia, donde se hizo este estudio, en el que se observa que la supervivencia de las personas con diabetes era prácticamente igual a la de las personas que no tenían diabetes, pero que sí se habían infartado previamente, por lo que estas sociedades consideran que se debe emplear en todos los pacientes con diabetes medidas comparables a las que se recomiendan en la prevención secundaria de población
que no tiene diabetes. Entonces, ¿qué nos quiere decir este estudio en conclusión? Que aquellas personas que tienen diabetes es el equivalente a una persona que ya se ha infartado previamente. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo seguimiento, pues, en las personas que tienen estas enfermedades. Aquí igual vamos a poner mucha atención en este video que me ha parecido genial de la Clínica Mayo. Incluso al final ustedes, después de ya la revisión del video, podemos responder algunas preguntitas. Entonces ustedes van viendo ahí la opción a ver cuánto pues ha quedado de este conocimiento que sea significativo. Entonces vamos a compartir, por favor, este otro video. Gracias. La diabetes y el cigarro. Doctora, ¿cómo va mi papá? Ya mejor, Mario. Logramos estabilizarlo después del infarto, pero todavía está delicado. Y la diabetes no le ayuda. Y más porque sigue fumando. Pero sí se cuida mucho, doctora. ¿Viera cómo ha cambiado desde que le encontraron la diabetes? Ya come mejor, se toma sus medicinas y hace actividad física. Pues sí, Mario. Yo que atiendo a tu papá desde hace tiempo, sé todo lo que ha hecho para controlar su diabetes y estar bien. Pero también ya le había dicho, y tú estabas ahí, que si no dejaba de fumar, podía echar a perder todas las cosas buenas que estaba haciendo. Ay, doctora, pero con todo lo que ha dejado, ¿a poco no tiene derecho a un cigarrito de vez en cuando? Es que no es cosa de derechos. A ver, Mario, no creas que es regaño ni ganas de asustarte, pero con el tabaco y la salud, las cosas son como son. El cigarro, no importa si fumas mucho o poco, te hace daño, así de simple. Para decirlo más fácil, mucha gente se muere antes de lo que debería de morirse por fumar. No, pues cuando lo pone así, pues ni un cigarro se antoja. A cualquier persona, el fumar le daña el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. También con el cigarro suben las posibilidades de tener la presión alta, desarrollar cáncer y otros muchos problemas. Todos estos son los riesgos que corre cualquier persona cuando fuma. Pero si hablamos además de alguien que vive con diabetes y que por lo tanto tiene una salud más frágil, pues ¿qué crees que les pase con el cigarro? No, bueno, pues ahí sí que los que fuman con diabetes se cumple el dicho de ves la tempestad y no te hincas. Exacto, tal cual. Pero además de que fumar aumenta los riesgos de que la diabetes se complique, también se ha comprobado que si una persona deja de fumar, hay una mejoría en varios aspectos, como el nivel de azúcar en la sangre, las grasas, la función renal y la presión arterial. ¿No crees que a alguien con diabetes o en general a cualquier persona le convendría tener todos estos beneficios? Claro, uy, pues por donde la veas, vale la pena dejar de fumar si uno tiene diabetes. No solo vale la pena, es de vital importancia y te repito, no solo si tienes diabetes. En cualquier caso, dejar de fumar o no empezar nunca siempre es lo mejor. Oiga, Doc, ¿y cómo le hace uno? Porque no se crea, mi papá trató de dejarlo. Y la verdad, yo también lo he intentado y no hemos podido. Ese es uno de los problemas más graves del tabaco, crea adicción. Para dejar de fumar hay que tener una estrategia bien planeada, porque es una tarea difícil. Hay que ponerse una fecha definida para comenzar. Cuéntale a tu familia y amigos de tu decisión y cuándo empezarás para que te apoyen y no te anden ofreciendo cigarritos. Aléjate de los lugares donde la gente fume. También ayuda a buscar a alguien que se anime a dejar el cigarro contigo. Así se apoyan mutuamente. Es más, Mario, ahora que demos de alta a tu papá, ofrécele que los dos juntos dejen de fumar. ¿Cómo ves? Pues muy bien, ¿y luego qué se hace? Escribe una lista con las razones que tienes para dejarlo y veas lo bien que te vas sintiendo al dejar de oler a cigarro y de tener mal aliento. Ah, y vas a ver todo el dinero que ahorrarás. Además te verás y sentirás más sano y no pondrás en peligro a otras personas por aspirar el humo de tu cigarrito. Uy, eso está increíble, porque a mi novia le choca cuando fumo. Y no me da ni un besito porque dice que tengo boca de cenicero. Y después de eso, Ya con la lista y la fecha, tira cigarros, cerillos, encendedores, ceniceros y todo lo que te recuerde el fumar. va, pero ¿y si se me sigue antojando?
Te recomiendo buscar ayuda de un profesional. Como te dije, el tabaco es una adicción y hay toda una serie de métodos para tratarla y curarla, pero deben ser administradas y monitoreadas por personal calificado. Aquí mismo en la clínica te podemos informar sobre algunos de ellos. Oiga, y pues va a decir que nomás pongo excusas, pero ¿y si ya que empecé caigo en la tentación y fumo? De hecho, es posible que eso pase. Pero lo que no se debe hacer en ese caso es tirar la toalla y decir, pues ya ni modo, no pude, sino volver a empezar una y otra vez hasta conseguirlo, porque de veras vale la pena. Verás que si te empeñas, cada vez lograrás pasar más tiempo sin fumar. Te vas a ahorrar muchos problemas, porque además, tú que tienes papá con diabetes, ya traes el riesgo de la enfermedad en tu sangre y el fumar te lo aumenta aún más. ¿Para qué te pones en peligro? Pues sí, la verdad, ya me decidí. Voy a dejar de fumar y voy a invitar a mi papá a hacerlo conmigo. Y si tú que me estás viendo también fumas, tanto si tienes diabetes como si no, es el momento de dejar de hacerlo. Toma el control, deja de fumar, date una oportunidad y con eso, gánala la diabetes. El fumar con moderación no es dañino. A, cierto. B, falso. Una persona con diabetes. A, no corre tanto riesgo si no deja de fumar. B, puede fumar varios años sin que eso agrave su condición. C, tiene que dejar el cigarro lo más rápido posible. ¿Qué órganos daña el tabaco? A, corazón. B, pulmones. C, todos los anteriores y más. ¿Qué se recomienda tener para dejar de fumar? A, una estrategia definida. B, un animal de compañía. C, el permiso de tus papás. Si me cuesta trabajo dejar de fumar, ¿qué debo hacer? A, seguir fumando. Ya bastante problema es tener diabetes. B, echarle la culpa a los demás. C, perseverar hasta lograrlo. Listo. Entonces aquí ya hemos pues profundizado todo lo que es, pues, más bien dicho, son estos factores de riesgo cardiovascular. Ahora vamos a continuar con otro de los factores y la intervención que debemos hacer. Entonces, vamos a ir con lo que es la dieta y el ejercicio en la prevención cardiovascular. Según estos estudios que los he traído, que se titulan Ejercicio, piedra angular de la prevención cardiovascular, nos indican que el sedentarismo, ¿no es cierto?, la falta de actividad física, definitivamente es un problema de salud pública que se reconoce como un factor independiente de riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo relativo de la inactividad es similar a la de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo, por lo que el sedentarismo se asocia a un aumento simultáneo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ustedes pueden ver que el hecho de no realizar alguna actividad física, pues es casi similar a tener hipertensión arterial, ¿no es cierto? O como que estuviéramos fumando. Por eso es importantísimo, pues, hacer algún tipo de ejercicio. El ejercicio mejora el perfil lipídico y el control de la glucemia, reduce o previene la hipertensión arterial, la obesidad, incluso el estrés, y mejora ya como efecto adverso positivo la forma física y también un envejecimiento saludable. Entonces, aquí nos nace la pregunta, porque son términos como que muy
intercambiables, ¿no? Decimos, haga actividad física, haga algún ejercicio, ¿no es cierto? Pero muévase, haga algo. Entonces, vamos a tener que identificar y primero definir qué es actividad física, ¿no? Entonces, definitivamente actividad física y ejercicio no son términos intercambiables. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que tiene como resultado un gasto de energía. Es lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Cuando el paciente nos dice, no, yo sí camino, yo me voy a sembrar, o yo me voy al centro a caminar, o bueno, cualquier cosa que tenga que hacer, o yo paso de arriba para abajo en mi trabajo. Eso es actividad física. Ahora, ¿qué es ejercicio? Este es un concepto diferente, ya que es un tipo de actividad física que se planifica, que está estructurada, que es repetitiva y que tiene como finalidad el mantenimiento o la mejora de uno o más componentes de forma física. Por eso les decía, incluso desde cambiarse la vestimenta, los zapatos adecuados, ya transforman, ¿no es cierto?, esto en un ejercicio físico. Ya lo hace planificado, dice, bueno, hoy voy a caminar 15 minutos, mañana 20, luego la otra semana 30, la próxima hacer una hora, pero ya está planificado y tiene objetivos, ¿no es cierto? Vamos a bajar las grasas malas, vamos a bajar de peso, vamos a mejorar el ánimo. Entonces, eso es un ejercicio físico, por eso les decía, no es lo mismo que el paciente nos diga, uy, yo hago bastantísimas cosas en el día, ya ese es mi ejercicio. No es así. Y también pues existe otro término que es la aptitud física o forma física, que esta más bien se entiende como la capacidad de desempeñar una actividad física de intensidad ligera, moderada, pues sin fatiga excesiva. ¿Ya? Pero lo más importante en el tema cardiovascular es el ejercicio físico. Entonces, indicarle al paciente desde que tiene que planificarlo con horarios, con tiempos para ir avanzando en los objetivos. Aquí están las actividades de la vida cotidiana que al menos tienen una intensidad moderada, que son 3 a 6 MET. ¿Qué son los MET? Los MET son un cálculo que se hace en relación a las calorías que una persona pues va a tener que gastar o que tener disponibles para hacer una actividad, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí más o menos lo que tendríamos que hacer en lo que es la actividad moderada de la actividad básica de cotidiana para decir que hemos hecho ejercicio. Entonces, vean, si nos mantenemos entre 45 minutos a 60 minutos limpiando las ventanas y los pisos, capaz que sí es un ejercicio. Nosotros estar lavando y encerrando el carro, trabajos de jardinería, pero noten el tiempo que es media hora, 45 minutos. Miren, caminar en promedio de 4.8 kilómetros hora en 35 minutos también es una intensidad moderada. Bueno, aquí como estos son estudios de primer mundo, ¿no? Donde más tienen este tipo de actividad como rastrillar las hojas en el otoño cuando se caen, dice empujar un cochecito, miren, caminar a 6.4 kilómetros hora, unos 30 minutos, subir escaleras 15 minutos, bueno, aquí dice quitar la nieve con la pala por 15 minutos, entonces todas estas pueden guiarnos más o menos como actividad cotidiana, pero pues, ¿esto qué quiere decir? Que no todos los días, ¿no es cierto?, vamos a limpiar las ventanas y el suelo de la casa. Bueno, a menos que ya sea algún otro tipo de actividad ya en la parte profesional que lo haga, pues ahí será algo diferente. Por eso siempre se debe individualizar a cada persona con sus actividades y con sus ejercicios. Definitivamente los efectos del ejercicio beneficiosos son muchísimos. Tiene efectos justamente en evitar la formación de la placa, ¿no es cierto? Entonces también reduce la hipertensión arterial, aumenta o mejora lo que es la sensibilidad a la insulina, la utilización de glucosa, lo que hace que el paciente disminuya su riesgo de diabetes. ¿Y qué también pasa aquí? El paciente ya puede tener una prediabetes o también se la nombra como una intolerancia, ¿no es cierto?, oral a la glucosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ya que si hacen ejercicios, la persona de una prediabetes pues ya no avanzará a una diabetes, por ejemplo. También el ejercicio mejora el nivel de los lípidos, disminuye, ¿no es cierto?, el colesterol de las LDL, que son las malas, los triglicéridos, y va a aumentar el colesterol HDL, que son de las lipoproteínas de alta intensidad.
aumenta la utilización de la grasa corporal y también pues ayuda a lo que es el control del peso. En los efectos antitrombóticos mejora la circulación y la actividad fibrinolítica, es decir, que va a disminuir el riesgo de que se formen trombos y viajen pues por el cuerpo y den problemas como eventos cerebrovasculares. También se ha visto que tiene efectos en la calidad de vida y la supervivencia, pues mejoran la fuerza, la resistencia muscular, lo que incrementa la capacidad para poder realizar otro tipo de actividades físicas en la vida diaria. En las personas adultas mayores ayuda a retrasar o prevenir las enfermedades crónicas y se ha visto que mejora mucho el envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque lo que se pretende, bueno, esto es como un paréntesis en lo que es la geriatría, es que el adulto mayor, ¿no es cierto?, no llegue lleno de enfermedades, de infartos, de problemas cardiovasculares al final de su vida, sino que desde la juventud, ¿no es cierto?, si tiene una buena alimentación, si es que hace ejercicio, pues este envejecimiento sea mucho mejor y evite tantas enfermedades, ¿no es cierto? Y luego pues ser una carga para la familia, obviamente, en estos casos, cuando no hay prevención desde la juventud, como les digo, desde la niñez empezamos a envejecer, entonces cada día tenemos que ir mejorando con estos hábitos saludables y bueno, ahorita haciendo hincapié el ejercicio, como les digo, para tener una buena longevidad y que sea de calidad. Y también, como les había dicho hace un ratito, favorece el manejo del estrés. Se ha visto incluso que el ejercicio puede ayudar a mejorar casos de insomnio y también la calidad de vida. También combate lo que es ansiedad y depresión y puede hacer que las personas generen más entusiasmo y sean optimistas. Esto debido pues a que se van a secretar, ¿no es cierto?, neurotransmisores que van a ser pues bastante útiles como la serotonina. Otros efectos, pues también se ha visto que puede mejorar la digestión y la regularidad del ritmo intestinal, ya que si una persona no se mueve, está sedentario, ¿qué va a pasar? Con sus músculos están quietos, lo mismo pasa en el interior con sus intestinos y pues la persona tiene más constipación. Entonces se ha visto que el ejercicio también les mejora el ritmo intestinal. Se ha visto que en algunos tipos de cáncer puede reducir el riesgo, sobre todo en mama, próstata y colon. Por eso les digo, desde la juventud hay que empezar a hacer ejercicio para evitar todos estos tipos de enfermedades, para tratar de prevenirlos. También previene la pérdida de hueso, ¿no es cierto? Entonces ayuda a que haya un mejor crecimiento óseo y se retenga el calcio. Sobre todo esto en lo que es adolescentes, porque el ejercicio de impacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, básquet, sobre todo, salto, ¿qué hace? En el momento que la persona salta y cuando ya otra vez está en el piso, ¿no es cierto? Choca sus pies con el piso, esto genera microfracturas en el hueso, haciendo que se haga más fuerte y pues vaya creciendo. Ayuda a establecer hábitos de vida cardiovasculares en los niños, porque los niños que ya empiezan con ejercicio desde la niñez, por ejemplo, natación, básquet, fútbol, ¿no es cierto? Entonces ellos ya van avanzando con este tipo de ejercicios durante su vida adulta y también y indudablemente va a reducir los gastos médicos, ¿no? Tanto del propio bolsillo de los seguros de salud y también de la carga que le damos al Estado al tener que tomar 1 millón de pastillas para tanta enfermedad, cuando si cambiáramos los estilos de vida, pues sería mucho más ventajoso. Entonces, hasta aquí mañana continuaremos con este tema de la adherencia terapéutica, cómo evaluar y qué estrategias vamos a tomar para mejorarla. Me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta. He estado revisando el chat y creo que hasta ahorita no hay ninguna. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues y si no, ya nos veríamos en la sesión del día de mañana. Bueno, entonces será un gusto vernos el... A ver, alguien dice por aquí. A ver, entonces vamos a responder a Angie Guerrón, que nos indica
esta siguiente pregunta sobre la restricción de sal, que es más para los adultos jóvenes y en los adultos mayores también es recomendable reducir. A ver, existen varios lineamientos, pero básicamente depende también de la edad. Si es un adulto mayor joven que está hasta los 75 años de edad, pues podría comportarse como un adulto joven. Es decir, sí le podemos restringir la sal. Pasado de eso, ya no se recomienda disminución de la sal externa de la dieta porque ya existen mecanismos propios del envejecimiento, como les dije, a nivel de la hormona antidiurética a nivel renal, que van a hacer propiamente que ya la sal se vaya disminuyendo. Y entonces, y aparte, si el adulto mayor ya toma, por ejemplo, un diurético, o también toma algún antidepresivo como la sertralina, o utiliza un inhibidor de bomba de protón como el omeprazol, todos esos también bajan la sal. Entonces, si ya le bajamos la sal de la dieta, aparte de su propio proceso de baja de sal y si tiene medicamentos que bajan la sal, nuestro paciente definitivamente tiene muchos problemas y quitar la sal en los adultos mayores es iatrogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo un mal, ¿ya? Algo que no deberíamos indicar. Por eso yo les señalo muchas veces porque bueno, básicamente al hospital llegan muchísimos pacientes que llegan a convulsionar por tener hiponatremia crónica. La hiponatremia crónica, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que ya va algunos días, más de 48 horas, y poco a poco el cuerpo se va adaptando. Los valores normales van a ser hasta 135, ¿no? Que es el valor de sodio normal, pero si es que este valor está bajo, menor de 125, eso ya nos habla de una hiponatremia severa y la persona empieza a convulsionar, a tener alteraciones del estado de conciencia, y si esto no es arreglado oportunamente, pues el paciente incluso puede fallecer. Entonces, como les digo, me llegan muchísimos pacientes con hiponatremias severas y es justo por esto, porque les dicen no sal, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. A ver, dice, Rocío nos pregunta, muy buenas noches, si tengo un paciente que es diabética y no logramos controlarle su dieta y no realiza ejercicios, pero sí está con medicamentos. Pues ahí hemos fallado, ¿no? Como profesionales de la salud. Lo importante es lograr una adherencia. Si nosotros como personal de salud no logramos que el paciente haga ejercicio, bueno, haciendo excepciones, ¿qué quiero decir? Si se trata de una persona que tiene una gonartrosis severa, que tiene una coxartrosis, que no puede caminar, que no puede moverse, obviamente no le puedo decir vaya y camine, ¿no? Pero siempre hay alternativas. Tenemos el programa Vivi Frail, que usamos mucho en los adultos mayores, que son ejercicios multicomponentes. Entonces, si bien no podemos hacer uso de los miembros inferiores del tren inferior, usamos tren superior, entonces con pesitas, con elásticos, algo tiene que hacer. Si es que fuera un paciente con algún tipo de esta limitación. Ahora, si es solo que el paciente no quiere, porque no quiere, o sea, porque no le importa y usa un montón de insulina y usa antidiabéticos orales y es bastante, pues yo sí les recomiendo que manden una interconsulta, una valoración por psicología, porque la mayor parte de la obesidad está en el cerebro. Entonces hay que ayudar muchísimo a estos pacientes con más apoyo, ¿no? Entonces no es, o sea, está bien que tenga sus medicamentos, pero lo ideal es siempre que el paciente, ¿no es cierto? Si tiene insulina, si tiene tabletas, se logre bajar la dosis, se logre controlar de una mejor forma, ¿ya? Porque no es una cuestión de que, ok, tiene diabetes, insulina, le doy metformina, que es el paciente, ¿no? Porque a lo largo, igual los medicamentos, justo es lo que nos provocaría en la polifarmacia, van a tensiones, por ejemplo, el uso excesivo de metformina se ha visto que da más relación con la demencia vascular. Entonces, hay que tener mucho, el mensaje es educación al paciente de todas las formas, o sea, no, uno no trabaja solito, sino siempre tiene más profesionales que nos va a ayudar en el manejo del paciente. A ver, ¿qué dice? Si, por ejemplo, la presión diastólica entra dentro de los valores normales, pero la sistólica está en rango de hipertensión, el paciente se considera hipertenso. Básicamente, como habíamos visto hace un ratito, lo que más vemos en la escala de estratificación, en la SCORE, ¿no es cierto? Ahí que nos dice es presión arterial sistólica. Entonces, hay que estar con muchísimo cuidado
de la presión. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? Eso es un signo de alerta. Si ustedes tienen el primer acercamiento al paciente y nos viene con una presión, yo qué sé, de 150, 80, decimos, a ver, algo está pasando, ¿no? No le vamos a decir, no, está normal, vaya nomás, sino que vamos a hacer un control, como les dije, tomar la presión los siguientes 5 a 7 días y ver si ya está normal, si este fue un hallazgo accidental. Pasa mucho también lo que es la hipertensión de bata blanca, no sé, el paciente llega al hospital, se asusta y le sube la presión. Entonces, por eso es siempre mejor que vaya al primer nivel de atención de salud, al barrio, o le compre la máquina en la casa y se pueda tomar las presiones. Entonces, de entrada no podríamos decir el paciente ya es hipertenso, sino siempre, como les digo, estar vigilando los valores. Y si estos pues ya están muy repetitivos, ahí sí que ya nos vamos a preocupar y pues daremos el tratamiento adecuado al paciente. Pero de entrada es un signo de alerta más que un diagnóstico en sí. Ay, a ver, ¿qué más está por aquí? A ver, ¿es mejor usar un tensiómetro manual o digital? El mejor es el tensiómetro manual, obviamente para las personas que sepan la técnica y ya estén entrenadas en esto. En domicilio, lo mejor si es que van a usar un tensiómetro digital es el que tiene el brazalete. Entonces le ponen el brazalete con las especificaciones de la máquina, a la altura del corazón y todo lo que cada máquina indica, y luego pues ya aplastan el botón y ya está la presión. Este tiene menos error. El que sí que no recomiendo es el tensiómetro de muñeca. Ese sí que no vale. Ese sí que les da presiones altísimas y no es para nada aconsejable, ¿ya? A ver, dice Félix Alvarado, ¿el ejercicio anaeróbico también tendría los mismos beneficios o solo serían los aeróbicos? Bueno, van a ser variantes, como les había presentado de los estudios, ¿no? Entonces, ¿qué más se ha visto? Pues del ejercicio aeróbico. Sin embargo, lo importante es moverse, como les había dicho, o sea, que haga la persona ejercicio. Y pues obviamente para que la persona, nosotros no solo se aburra de estar caminando, pues luego le podemos poner pesas, le podemos poner ejercicios de equilibrio, o sea, hay muchísimas opciones que ustedes pueden igual investigar cómo se prescribe ejercicio. Van a haber un montón de cosas muy, muy novedosas. Por tanto, como les digo, es hacer recomendaciones y pues ya va a depender mucho de las guías y todo qué ejercicio sea el mejor. Pero lo que quiero mandarles de mensaje es que no solamente vamos a hacer este ejercicio exclusivo, el otro no vale, porque ya vieron hasta la tabla de las actividades de la casa que se pueden hacer y que pudieran servir como un ejercicio moderado. Entonces, siempre recomendar ejercicio. ¿Qué más tenemos? Creo que esto ya. Creo que ahí han estado todas las preguntas. A ver, dice, cuando una persona se diagnostica con hipertensión arterial, siempre se necesita controlar de medicamentos. Es que hay personas que piensan que cuando la presión ya se mantiene estable, la dejan de tomar y utilizan cosas naturales. Bueno, a ver, básicamente, como ustedes están viendo en la capacitación, la única cosa natural, por así decirlo, ha sido el omega 3 en las dislipidemias, ¿no es cierto? Pero como les digo, todo esto es de educación. Lo que hay que quitar un poco el mito, bueno, yo porque estoy en la parte de geriatría, es que no todas las pastillas son para toda la vida, pero si tenemos un paciente adulto joven que recién empieza con un diagnóstico y que está tomando la presión, tomando pastillas para la presión, pues sí debe mantenerse porque tiene riesgos. Ya, esto es una cuestión de educación totalmente. No quiere decir que, yo ya estoy bien, ya no tomo la pastilla, y luego vienen infartados, vienen con derrames, vienen con un millón de cosas. Entonces, siempre es importante, a veces cuando el paciente es más, son pacientes difíciles, por lo que veo aquí, a todos hay como llegar a abordarles. Entonces, como digo, apoyarse en psicología, apoyarse en ejemplos mucho más drásticos, como si usted deja de tomar la presión, de la pastilla para la presión, pues le puede dar efectos, va a venir, por ejemplo, yo les suelo decir, en una terminología más fácil, le va a dar un derrame en la cabeza, luego no va a poder caminar, no va a poder hablar, entonces va a ser una carga y así, o luego el riñón se va a dañar, va a necesitar diálisis. Entonces esto no es un juego o ya me tomo cualquier otra cosa, porque yo les digo, yo me hago responsable del medicamento que les estoy prescribiendo, ahora de las agüitas, de las hierbas, de las tabletas, aquellas,
no puedo yo hacerme responsable. Si a usted luego le pasa algo, le da un infarto, se le daña el riñón, pues tendrá que decir a la vecina que le ha recomendado la ortiga, por ejemplo, para la presión alta. Entonces yo pienso que hay casos y casos, o sea, tampoco quiero decir que una cosa sea mala, que otra cosa sea buena, sino que todo debe ser en un contexto. También tenemos la medicina, ¿no es cierto?, que es complementaria, la medicina ancestral. Entonces, todas estas cosas, pues nos van a servir, yo pienso que en casos leves, en aquellos pacientes, pues que tendrán una hipertensión grado 1, que no tengan más comorbilidades, que tal vez ya han empezado con un buen estilo de vida. Pero si ustedes ven ese tipo de paciente difícil, pues hay varias recomendaciones, ¿no? Primero, pues apoyarnos en otros profesionales y si definitivamente, pues no nos hace caso a nosotros y quiere tomarse cualquier cosa, pues tendremos que darle el alta y dejar que sea otro profesional el que le dé abordaje, porque si no, como les digo, va a ser iatrogenia. Nosotros saber que eso está pasando y pues colaborar en eso o ser cómplices de esas cosas. A ver, dice doctora, y sobre la diabetes, ¿cuál es el valor normal que debe mantenerse? Depende, o sea, el valor normal de qué, de la presión o de las glucosas o de la hemoglobina glicosilada. Básicamente en todas estas patologías, o sea, persona que tenga diabetes, de hipertensión arterial, se recomienda que los valores de presión arterial sean máximo hasta 130/80. Esto es bastante variable. Depende el año, depende la valoración y la evolución de la guía clínica, pero últimamente se mantiene en 130/80, ya que ese sería el valor ideal. Ahora, en lo que son diabetes son las mismas metas, ¿no? O sea, la meta que quiero decir, que tenga una glucosa en ayunas que no supere los 110, que no tenga una glucosa postprandial, o sea, después de 2 horas, que no supere los 200 y una hemoglobina glicosilada en los adultos jóvenes menor a 6,5. En los adultos mayores los puntos son diferentes, pero tal vez como ustedes ven más población joven, está bien con esos valores para metas de diabetes y metas de presión, como les digo, hasta 130/80. Incluso en pacientes con enfermedad renal, también si tiene enfermedad renal, obviamente que no esté en hemodiálisis, que tenga diabetes y que tenga hipertensión, se recomienda hasta 130/80 y en algunas guías, dependiendo en adultos mayores, puede ser hasta 140/80, pero bueno, eso ya es otra funcionalidad, ahí ya le mandan al geriatra, ¿ya? Entonces, esa sería la recomendación y ya creo que no hay preguntas. Listo, entonces muchas gracias por su atención, por estar ahí más participativos y pues mañana veremos la adherencia justo a estos tratamientos y tal vez ahí se vayan despejando un poco más de estas dudas de qué hacemos con estos pacientes que no están adherentes al tratamiento, cómo podemos identificar a aquellos pacientes que están tomando o no la pastilla, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y que tengan buenas noches. Hasta mañana. Listo, muchas gracias, doctora. Nos vemos el día de mañana, participantes, que tengan una linda noche y no queda nada más que decir. Nos vemos el día de mañana.